Israel pensó que podía golpear el corazón de la Guardia Revolucionaria y salir ileso. Se equivocó. El ataque del Mossad fue real, fue quirúrgico y fue una provocación calculada. Pero la respuesta de Irán no fue el silencio, ni fue delegar el trabajo sucio a milicias en otros países. Fue una respuesta directa, tan masiva y tan saturada de misiles balísticos, que ni la tecnología de defensa más cara de Occidente pudo detenerla por completo. Mientras los titulares te dicen hoy que el 99% fue interceptado, la realidad en el terreno muestra cráteres, muestra bases alcanzadas, y lo más peligroso de todo, muestra que la era de la impunidad israelí se terminó anoche. Se rompió la disuasión. Se rompió el mito de la invencibilidad tecnológica. Y Netanyahu consiguió exactamente lo que quería: arrastrar al mundo al borde del abismo. Si crees que esto es solo un problema de Medio Oriente, no estás viendo el tablero completo. Aquí hay una lección de poder, de soberanía y de hipocresía que nos toca directamente a nosotros. Yo soy Javier Ortega. Si estás listo para dejar de consumir propaganda y entender cómo se mueve realmente el mundo, suscríbete a este canal ahora mismo. ¿Empezamos? Lo que vimos anoche en los cielos de Medio Oriente no fue un intercambio de fuegos artificiales. No fue una escaramuza controlada. Y definitivamente no fue la victoria defensiva impecable que los titulares occidentales están intentando venderles desde hace horas. Lo que ocurrió es un colapso. Un colapso de la narrativa, un colapso de la disuasión y, sobre todo, un colapso de la mentira que nos han contado durante décadas sobre la invencibilidad tecnológica de Occidente. Sé que muchos de ustedes han visto los noticieros esta mañana. Han visto a los portavoces militares con sus uniformes impecables decir que el 99% de las amenazas fueron interceptadas. Han escuchado a los analistas de siempre, esos que nunca han pisado un frente de batalla, repetir como loros que Israel salió ileso y que Irán fracasó. Pero aquí no estamos para traducir comunicados de prensa, aquí estamos para entender el poder. Y la realidad del poder es que los videos que están circulando en redes, esos que la censura militar israelí está intentando borrar a toda velocidad, muestran otra historia. Muestran cráteres en el desierto del Negev, muestran impactos directos en bases aéreas críticas. Muestran que cuando se satura el cielo, no hay cúpula de hierro que aguante. El rey está desnudo, y eso es lo que tiene aterrorizados a los estrategas en Washington y Tel Aviv. Vamos a poner las cosas en claro desde el principio. Para entender por qué el cielo se iluminó anoche, tenemos que dejar de mirar el efecto y empezar a mirar la causa. Porque esto no empezó con los misiles iraníes. Esto empezó con una decisión calculada, fría y arrogante de Israel. La decisión de atacar suelo soberano iraní. Durante años, Israel e Irán han jugado a una guerra en las sombras. Asesinatos selectivos, sabotajes cibernéticos, ataques a barcos mercantes. Era una guerra de espías, una guerra que se libraba en callejones oscuros y servidores encriptados. Pero hace unos días, Israel decidió cambiar las reglas. Agentes operativos, vinculados directamente al Mossad, ejecutaron un sabotaje de alta precisión, un ataque físico y brutal contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria. Y no lo hicieron en un tercer país, no lo hicieron en Siria o en Líbano. Lo hicieron golpeando el orgullo nacional iraní. La narrativa occidental, la misma que ustedes consumen en los grandes periódicos de México, que solo traducen cables de agencias gringas, les dijo que eso fue una operación de inteligencia. Falso. Eso fue un acto de guerra. Si agentes iraníes hubieran volado una base en Tel Aviv, el mundo estaría gritando terrorismo. Pero como fue al revés, se llamó estrategia. Y aquí es donde entra la primera lección brutal de geopolítica que nadie quiere admitir en voz alta. La arrogancia ciega. Israel, y por extensión Estados Unidos, cayeron en su propia trampa. Creyeron que Irán no respondería. Creyeron que Teherán seguiría jugando bajo las reglas de la paciencia estratégica. Pensaron que los ayatolás se limitarían a lanzar un discurso furioso en la ONU, o tal vez a pedirle a Hezbollah que tirara un par de cohetes viejos a la frontera norte. Se equivocaron. Y el error de cálculo fue monumental. Lo que no entendieron en Tel Aviv es que la paciencia tiene un límite, y ese límite se cruza cuando tu propia supervivencia como potencia regional está en juego. Irán entendió algo que muchos países, incluido México, a veces olvidan. Si te golpean y no respondes, no estás evitando la guerra. Estás invitando al siguiente golpe. La debilidad es provocativa. Si Irán se hubiera quedado de brazos cruzados, Israel habría entendido que tenía luz verde para seguir escalando, para seguir asesinando científicos, para seguir bombardeando infraestructuras. Así que Teherán cambió la doctrina. Se acabó la guerra de los proxies. Se acabó el delegar la respuesta a milicias en Irak o Yemen. La orden que salió de la oficina del líder supremo fue clara.
Fuego directo. De estado a estado. De suelo iraní a suelo israelí. Y no fue un disparo de advertencia. Fue una demostración de fuerza bruta diseñada para saturar, para confundir y para penetrar. Hablemos de tecnología, porque aquí es donde se cae el segundo mito. Durante décadas nos han vendido la idea de que la tecnología militar occidental es mágica. Nos han dicho que los sistemas Patriot, los Arrow, la cúpula de hierro, crean un escudo impenetrable. Nos han hecho creer que la superioridad tecnológica de Estados Unidos y sus aliados es tan grande que la guerra convencional ya no existe para ellos, que solo es cuestión de apretar un botón y ver cómo los misiles enemigos desaparecen en el aire. Anoche, esa fantasía chocó contra la matemática básica. La estrategia iraní no fue lanzar el misil más sofisticado del mundo, aunque usaron hipersónicos que dejaron en ridículo a las defensas. La estrategia fue el volumen. Saturación. Si tienes una batería antiaérea con 20 interceptores y yo te lanzo 100 misiles, 80 van a pasar. Es física simple. Y eso fue lo que vimos. Vimos cómo el sistema de defensa más caro y sofisticado del planeta se vio abrumado por una lluvia de acero. Y hay un detalle financiero que nadie está mencionando, pero que es crucial para entender el futuro de este conflicto. La defensa es infinitamente más cara que el ataque. Se estima que Israel gastó más de $1.000 millones en una sola noche para intentar frenar el ataque. $1.000 millones en interceptores, en combustible de aviación, en logística de emergencia. ¿Saben cuánto gastó Irán en el ataque? Una fracción de eso. Probablemente menos del 10%. Esta asimetría económica es insostenible. Israel no puede permitirse gastar $1.000 millones cada vez que Irán decida pulsar el botón de lanzamiento. Irán, en cambio, tiene almacenes llenos de drones baratos y misiles de producción nacional que pueden fabricar en masa. Es una guerra de desgaste económico, y en esa guerra, el que tiene la tecnología más cara no siempre es el que gana. A veces, gana el que puede permitirse perder más material. Pero volvamos a la política, porque los misiles no se disparan solos. Detrás de cada orden de fuego hay un interés político. Y aquí tenemos que hablar del hombre que está en el centro de este huracán, Benjamin Netanyahu. No se equivoquen. Netanyahu no está luchando por la seguridad de Israel. Netanyahu está luchando por su propia supervivencia política y legal. Sabe perfectamente que en el momento en que la guerra termine, su gobierno cae. Sabe que las investigaciones por corrupción lo esperan. Sabe que la sociedad israelí le va a cobrar la factura por los fallos de seguridad. Por eso, necesita la guerra perpetua. Necesita el estado de excepción permanente. Y sobre todo, necesita arrastrar a Estados Unidos al conflicto. El ataque del Mossad a la base iraní, esa provocación inicial de la que hablábamos, no tenía como objetivo desmantelar una amenaza inminente. Tenía como objetivo forzar la mano de Irán para que respondiera, y así obligar a Estados Unidos a intervenir. Es la estrategia de Sansón. Si yo caigo, derribo las columnas del templo y nos morimos todos. Netanyahu sabe que Israel, por sí solo, no puede sostener una guerra prolongada y total contra Irán. Es un país pequeño, con recursos limitados y sin profundidad estratégica. Necesita a los portaaviones estadounidenses, necesita a los marines, necesita que Washington pague la factura y ponga los muertos. Y aquí es donde vemos la patética debilidad de la actual administración estadounidense. Washington es un gigante atado. Joe Biden y su equipo de asesores llevan semanas diciendo una sola palabra. Don't. No lo hagan. Se lo dijeron a Irán, se lo dijeron a las milicias, se lo dijeron incluso a Israel en privado. No escalen. No. ¿Y qué pasó? Todos escalaron. Nadie escuchó. La palabra del presidente de Estados Unidos ya no tiene peso disuasorio. Biden dice no y Netanyahu ataca el consulado. Biden dice no e Irán lanza 300 misiles y drones. Estamos viendo, en tiempo real, el desmoronamiento de la hegemonía estadounidense. Ya no son el árbitro. Ya ni siquiera son el policía del mundo. Son el rehén de sus aliados y el hazmerreír de sus enemigos. Estados Unidos está atrapado en una trampa estratégica en año electoral. Biden no quiere una guerra en Medio Oriente. Sabe que si el estrecho de Hormuz se cierra, el precio del petróleo se dispara. Si la gasolina sube a $5 o $6 el galón en Estados Unidos, pierde las elecciones contra Trump. Es así de simple. La geopolítica, al final del día, también es política doméstica. Pero al mismo tiempo no puede abandonar a Israel porque el lobby pro-israelí y la estructura de poder en Washington no se lo permiten. Así que ahí lo tienen, enviando armas con una mano mientras piden calma con la otra. Es una hipocresía que ya no convence a nadie.
Y el mundo está tomando nota. Rusia está mirando. China está mirando. Están viendo que las líneas rojas de Washington son líneas de tiza que cualquiera puede borrar. Ahora, quiero que se detengan un momento y piensen en lo que esto significa fuera del mapa de Medio Oriente. Olviden por un segundo los nombres exóticos de las ciudades y los modelos de los misiles. Miren la lección pura de poder, que se está desarrollando frente a nuestros ojos. Hay una lección brutal aquí para cualquier país que quiera ser soberano, y especialmente para México. Irán es un régimen con el que podemos tener 1000 diferencias. Es una teocracia, tiene problemas internos graves, eso no está en discusión. Pero en términos de soberanía nacional, nos acaba de dar una clase magistral. Nos enseñó que la soberanía no se pide en una cumbre internacional. No se negocia en un cóctel diplomático. No se defiende firmando comunicados de condena. La soberanía se ejerce. Y a veces, ejercerla significa tener la capacidad y la voluntad de golpear de vuelta, incluso si el enemigo es más fuerte, incluso si el enemigo tiene el respaldo de la superpotencia mundial. Comparen esa actitud con la nuestra. Comparen la determinación de un país bloqueado, sancionado y rodeado que se atreve a mirar a los ojos a Washington y decirle «hasta aquí», con la actitud sumisa que muchas veces vemos en nuestra propia clase política. Nosotros, que aceptamos ser el patio trasero, que aceptamos que nos dicten la política migratoria, que temblamos cada vez que un senador estadounidense amenaza con aranceles. La lección de anoche es que el respeto internacional no se gana siendo el buen vecino o el socio confiable que siempre dice que sí. El respeto se gana cuando tienes la capacidad de decir no y sostenerlo. Cuando el costo de agredirte es más alto que el beneficio de hacerlo. Eso es disuasión. Y México, lamentablemente, ha olvidado lo que significa esa palabra. Hemos olvidado que en este mundo de lobos, si te comportas como oveja, no te van a perdonar la vida, te van a comer. Irán decidió no ser oveja. Decidió que si iba a caer, caería peleando. Y curiosamente, después del ataque, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Estados Unidos pidiendo contención a Israel. Vemos a Occidente diciendo, bueno, ya fue suficiente, no sigamos. De repente, todos quieren evitar la guerra. ¿Por qué? Porque vieron los dientes. Porque se dieron cuenta de que el costo de seguir empujando a Irán es demasiado alto. La disuasión funciona. El miedo funciona. Es triste, es cínico, pero es la realidad. Y quien les diga que el mundo se rige por leyes y tratados internacionales, les está mintiendo. El derecho internacional murió hace mucho tiempo, si es que alguna vez existió. Lo que rige hoy es la ley del más fuerte, y la única protección real que tiene una nación es su propia fuerza y su propia voluntad de usarla. Pero no nos engañemos pensando que esto terminó anoche. La prensa hoy les dirá que el ataque concluyó y que se evitaron daños mayores. Quieren cerrar el capítulo. Quieren que vuelvan a ver videos de gatos en TikTok y se olviden del tema. Pero esto no ha terminado. De hecho, apenas está empezando la fase más peligrosa. Israel ha sido humillado. Estratégicamente humillado. Su doctrina de seguridad se basaba en que nadie se atrevía a tocarlo. Ese muro psicológico se derrumbó. Los misiles cayeron. Las sirenas sonaron en Jerusalén. La gente corrió a los refugios. Esa imagen de vulnerabilidad es algo que Netanyahu no puede permitir que se quede así. Su instinto y su necesidad política le gritan que debe responder. Y no puede responder con algo pequeño. La lógica de la escalada dicta que la respuesta debe ser mayor que el ataque. Aquí es donde entramos en terreno desconocido. Si Israel decide atacar el programa nuclear iraní, si decide bombardear las instalaciones de enriquecimiento de uranio, entonces olvídense de los precios del petróleo y de la inflación. Estaremos hablando de un conflicto que puede incendiar toda la región y arrastrar al mundo entero. Irán tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Pasa el 20% del petróleo del mundo por ahí. Si cierran ese grifo, la economía global colapsa en semanas. No es una exageración, es un dato. Y no crean que esto no nos afecta a nosotros. Ah, está muy lejos, dicen algunos. Eso es problema de árabes y judíos. ¡Qué ingenuidad tan peligrosa! En un mundo globalizado no hay guerras lejanas. Si el precio del barril se va a $150, la economía de México se sacude. Si Estados Unidos entra en guerra directa, la presión sobre México para alinearse, para asegurar la frontera, para entregar recursos, va a ser asfixiante. Nos van a exigir lealtad absoluta. Nos van a decir, o están con nosotros o están contra nosotros. Y ahí quiero ver a nuestros políticos, esos que hablan de neutralidad, tratando de navegar la tormenta. Estamos entrando en una nueva era, la era de la posverdad y la posseguridad.
Las viejas alianzas se están rompiendo, la tecnología ya no garantiza la victoria. Y la mentira se ha convertido en la principal arma de guerra. Nos mienten sobre los daños, nos mienten sobre las causas, nos mienten sobre quién es el agresor y quién es el agredido. Por eso hago estos videos. No para asustarlos, sino para despertarlos. Porque el mayor peligro no es el misil que cae a 10.000 kilómetros de distancia. El mayor peligro es vivir en la ignorancia, creyendo el cuento de hadas que nos venden para mantenernos tranquilos mientras el mundo se reordena a base de cañonazos. Lo que pasó anoche fue un aviso. El sistema de seguridad global, ese que supuestamente nos protegía del caos, ha fallado. La ONU es un adorno irrelevante. Estados Unidos es un imperio confundido y errático. Y las potencias medias, como Irán, están demostrando que ya no tienen miedo. El tablero se ha roto. Las piezas están volando por el aire. Y en este nuevo desorden, solo sobrevivirán aquellos países que entiendan que la soberanía no es un discurso para el 15 de septiembre. La soberanía es tener la capacidad de defender tus intereses cuando el mundo entero te dice que te rindas. Irán pagó para ver. Israel quiso doblar la apuesta y le salió mal. Ahora la pelota está en el aire y nadie, ni en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Teherán, sabe realmente dónde va a caer. Pero una cosa es segura. El mundo hoy es un lugar más peligroso, más crudo y más real que ayer. Y más nos vale entenderlo rápido, porque la historia no espera a los que se quedan dormidos. Estén atentos a lo que no se dice en las noticias. Estén atentos a los movimientos de tropas, no a los discursos de los embajadores. Y sobre todo, no compren la narrativa de la calma. No hay calma. Hay una tensa espera antes de la siguiente tormenta. Nos vemos en el próximo análisis, si es que la realidad no nos obliga a vernos antes, porque en este juego los tiempos ya no los marcamos nosotros.